Bueno, buenos días. Espero se encuentren muy bien. La clase de hoy es con respecto a análisis unitarios. Los análisis unitarios es el proceso que se hace para medir una actividad determinada por unidad de medida. Miremos un poco acá en el Word. Observemos un poco en qué consiste el proceso. Entonces nuestro tema de hoy, análisis unitario. Análisis unitarios. Entonces tenemos, ¿qué es el análisis unitario? Es el cálculo, ¿sí? Es el cálculo del precio de una actividad por unidad de medida. Entonces, realmente el presupuesto, los presupuestos de construcción se miden por esas unidades de medida que se elaboran en estos precios unitarios. Realmente el costo de la construcción lo respaldamos con los análisis unitarios. Nosotros organizamos esos análisis unitarios de acuerdo a las necesidades. Entonces hay unos análisis básicos, ¿no? Yo hablaba anteriormente en una clase pasada, creo que fue en la primera clase, donde les explicaba claramente que esos análisis se manejaban en ciertos procesos. Entonces, digamos, hay unos análisis que son básicos. Esos análisis básicos, entonces, el análisis básico corresponde a actividades que son fundamentales en una obra. Por ejemplo, la fabricación de concreto. Ya hemos hablado bastante del concreto. Entonces, la fabricación de concreto en toda obra se necesita fabricar concreto por alguna razón, ¿sí? Yo puedo fabricar el concreto en mi obra o puedo comprarlo ya fabricado. Aquí realmente el análisis, cuando hacemos el análisis es porque realmente yo lo voy a fabricar. O sea, voy a hacer la fabricación de ese concreto en la obra. Entonces, ese es un análisis básico. Yo debo conocer exactamente cuánto me vale a mí fabricar ese concreto. Lo mismo que, por ejemplo, otro análisis básico es la fabricación de mortero. Ya sabemos qué es el mortero. Entonces, la fabricación de mortero. Yo debo conocer con cuánto me cuesta fabricar mortero en obra. Entonces, eso es fundamental en estos procesos. Entonces, esos análisis básicos, hay otros posiblemente, por ejemplo, la construcción de muro en ladrillos, son análisis muy básicos. Siempre yo debo conocer el precio de la unidad de medida. Entonces, ¿qué unidades de medida vamos a utilizar en la fabricación de concreto? Entonces, unidad de medida sería el metro cúbico.
Y en el mortero también la unidad de medida sería el cúbico. Metro cúbico. Entonces, pero si hablamos, por ejemplo, de construcción de mampostería, cuando hablo de mampostería hablo de muros en ladrillo. En la construcción de mampostería entra también el análisis de la fabricación de mortero, porque cuando yo hago mampostería, o sea, construyo en ladrillo, pues tengo que hacer la pega en concreto, en mortero. Entonces, al hacer la pega en mortero, yo tengo que primero haber hecho el análisis de mortero para saber en la construcción de mampostería cuánto me está costando ese mortero por metro cúbico. Entonces ahí, fuera de que estamos haciendo el análisis unitario de la mampostería, estamos haciendo el análisis, ya habíamos hecho el análisis de la fabricación de mortero que va a ser usado en la construcción de mampostería. Y la unidad de medida es el metro cuadrado. Entonces aquí, cuando hablamos de mampostería, estamos hablando de metro cuadrado, ya no estamos hablando de metro cúbico, porque lo que vamos a trabajar es el área de eh, eh, pared o de mampostería que vamos a utilizar. Entonces, miren ustedes que vamos cambiando los diferentes procesos para cada uno de esos análisis básicos. Ahora, el análisis básico es porque yo normalmente en la obra estoy necesitando ese tipo de actividades. Como les decía, siempre voy a fabricar concreto, siempre voy a fabricar mortero o siempre voy a utilizar mampostería. Cosas muy básicas en la parte constructiva. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es precisamente cómo realizar un análisis unitario. Entonces vamos a hacer esto, vamos a fabricar concreto. ¿Cuánto me cuesta a mí fabricar un metro cúbico de concreto? Ese es el precio al que yo debo llegar. Entonces, ¿cuánto me vale a mí fabricar un metro cúbico de concreto? Un metro cúbico de concreto, entonces lo podríamos, miremos a ver aquí en internet si nos aparece imágenes de metro cúbico de concreto. Entonces miremos metro cúbico de concreto, vamos a mirar aquí imágenes y eh, nos aparecen una serie de tablas, pero la idea era que encontráramos qué es realmente un metro cúbico de concreto. No aparecen imágenes. Miremos por acá a ver si no solamente miremos qué es un metro cúbico. No, nos trae Google, no entiende la, el proceso. Miren que eh, M3 me lo traje como si fuera una marca de carros o un modelo, ¿sí? Entonces, mire que las búsquedas es muy importante. Las búsquedas en la red es bien importante. Entonces aquí lo que hay que hacer es metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico. Ahora sí, encontramos lo que buscábamos. Qué interesante esto que pasó porque miren que uno a veces en el proceso de búsqueda encuentra cosas que realmente no son las que uno necesita. Entonces aquí vemos realmente qué es un metro cúbico. ¿Sí? Esto es un metro cúbico. Un metro cúbico entonces es esto es un cubo de 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de altura. Es como si yo cogiera un cajón, ¿sí? Un cajón, y llenara esto con concreto.
hasta el rebose, o sea, que quede totalmente rebosado y llene esto con concreto. Entonces, en este proceso, pues yo lo que tendría que fabricar tanta cantidad de concreto para que me llene ese cubo. Entonces ahí tendría el metro cúbico de concreto, ¿sí? Entonces, quiero que quede claro esta parte para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, estamos fabricando un metro cúbico de concreto. Con base en ese metro cúbico de concreto, es que vamos a tomar las siguientes partes de nuestro presupuesto cuando ya estemos elaborando el presupuesto como tal. Teniendo el análisis unitario de cuánto me vale a mí un metro cúbico de concreto, entonces ya podré yo, para las cantidades de obra que haya yo utilizado en el proceso, eh, voy a encontrar cuánto realmente voy a necesitar de concreto en la obra, sabiendo esto, sabiendo que, que tengo un metro cúbico de concreto y que me vale tanta plata. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vamos a desglosar acá la fabricación de un metro cúbico de concreto. Bueno, recuerden que ustedes en las clases pasadas, una de las tareas y una de la tarea principal que se coloca cuando yo hago costos y presupuestos es consultar tablas que correspondan a la fabricación de concreto, o sea, las dosificaciones de concreto. Entonces ustedes tienen una tabla donde aparece la dosificación de concreto. Eh, entonces, en esa tabla me dice las cantidades de tanto cemento, arena, grava y agua que necesito para fabricar ese metro cúbico de concreto. O sea, las cantidades ya las tengo, porque eso ha sido analizado, se ha revisado. Entonces, esas tablas ya son como normalización. Entonces, ¿qué me sugiere a mí la tabla? La tabla me sugiere la cantidad de materiales que necesito para construir ese metro cúbico de concreto y las resistencias que voy a obtener. Recuerden que esas cantidades corresponden a las resistencias. Entonces, hablábamos de 3000 PSI, que era la antigua forma de definir la resistencia, ahora es por megapascales o kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es fabricación, ¿sí?, de concreto en obra metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico. Entonces, fabricación de concreto en obra, metro cúbico, con una resistencia, la resistencia del concreto es FC, de 21.5 megapascales, MPa. 21.5 megapascales. Ahí estoy definiendo claramente qué es lo que yo quiero construir. Entonces acá abajo vamos a definir qué es los procesos que vamos a hacer. Entonces vamos a decir ítem. ¿Sí? El ítem es como el consecutivo, los códigos o el proceso que me van a definir los elementos. Entonces, ¿qué tenemos en los ítems? Pues tenemos un código que vamos a definir, por ejemplo, para materiales, para mano de obra o para equipo. Entonces, en este ítem simplemente pues lo podemos dejar en blanco, después colocar los códigos. Pero luego sí vamos a tener claramente qué es lo que vamos a definir aquí. Entonces,
Primero que todo, en el análisis unitario vamos a utilizar tres elementos fundamentales. Entonces, en el análisis unitario vamos a entrar tres elementos que van a ayudarnos a hacer el proceso de análisis. Entonces, esos tres elementos son los materiales que voy a utilizar, la mano de obra, o sea, el personal que yo necesito para que se pueda hacer esa actividad, y el equipo o herramienta. Sí, muchas veces ese equipo pues se produce como herramienta. En costos y presupuestos normalmente la herramienta o ese proceso de la herramienta, hay una herramienta que se le denomina herramienta menor. Esa herramienta menor conceptúa el proceso de que yo tenga herramienta de mano, por ejemplo el martillo, el alicate, el, la porra, digamos la, el serrucho, todas esas cosas, todos esos elementos, ¿sí? Esos son herramienta menor. Todo lo que yo utilice como herramienta de mano normalmente se usa como herramienta menor en presupuesto. Entonces allí no se estipula que el martillo, que todo no. Se pone como herramienta menor y se porcentúa, o sea, se hace un porcentaje de lo que yo voy a utilizar como herramienta menor en nuestra actividad de construcción. Entonces voy a colocar aquí, voy a poner aquí IO herramienta menor. Entonces en la herramienta menor, la herramienta de mano que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, las palas son una herramienta menor. Los baldes para construcción son herramientas. El palustre, la llana, la plomada, el nivel, todos son herramientas menores. El metro, ¿sí? Esos artefactos que nosotros utilizamos en la construcción, entonces lo vamos a denominar herramienta menor, que son de mano, o sea, que se utilizan con las manos y todo ese proceso. Entonces estos tres elementos son fundamentales. Entonces primero lo que analizamos son los materiales. ¿Cuáles son los materiales que yo voy a utilizar en mi proceso de construcción? Esa es una parte. La otra parte es la mano de obra, o sea, las personas que intervienen en la actividad. Recuerden que nosotros habíamos hecho el análisis en la clase pasada de lo que corresponde a la mano de obra, o sea, cuánto se gana un oficial, cuánto se gana un ayudante, y lo habíamos hecho con respecto al salario mínimo en Colombia. Entonces, con respecto a eso sacamos los valores y sacamos el valor hombre-hora, incluyendo sus prestaciones sociales. Entonces aquí esa mano de obra nos va a servir para trabajar estos tres elementos. Y el equipo de herramienta menor, que viene a ser también la cantidad de equipo, o sea, yo puedo utilizar un equipo más grande, ya cosas por ejemplo como una mezcladora de concreto, eso ya es un equipo. O sea, ya no es herramienta menor. Entonces, esa herramienta menor, ese equipo, ya no lo voy a utilizar como herramienta menor, sino que voy a analizar cuánto me cuesta la hora de ese equipo. Entonces, volviendo acá al análisis, entonces vamos a decir aquí qué es lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar materiales y vamos a decir aquí que vamos a hacer una descripción del material. Esa descripción del material tiene que ser lo más precisa posible.
La idea es que esa descripción sea muy precisa. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros habíamos hablado de rendimientos la semana pasada. En esa, en esa clase de rendimientos, donde vimos rendimientos, vimos que nosotros teníamos que conocer muy bien las especificaciones técnicas de los productos o del material. ¿Para qué? Para yo poder saber los rendimientos de ese material, en ese caso. Ahora la descripción es por qué. La descripción debe ser muy clara con las especificaciones técnicas del material. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me dice exactamente cuánto realmente me está costando. Y es lo que yo le voy a presentar al cliente. Le voy a decir al cliente, mire, yo analicé este proceso, esta actividad que me vale por metro cuadrado, por metro cúbico, por otro tipo, por kilogramo, o por, bueno, según el análisis, me está costando a tanto. Entonces él va a definir, y miremos los materiales. Ah, sí, los materiales son estos, estos. Ah, entonces yo le hago esa actividad con estos materiales. Si usted en el presupuesto organiza que los materiales son esos los adecuados y que son los específicamente técnicos para realizarlo, se cotiza de esa manera. Entonces en la descripción está bien especificado en qué consiste ese tipo de material y qué especificación técnica va a tener con respecto a eso. Entonces ahí es donde yo tengo claro exactamente qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que le voy a entregar. O sea, ahí hay una calidad en el trabajo. ¿Sí? Entrego una calidad desde el mismo presupuesto. Entonces, ítem, descripción, entonces la descripción, el proceso del material que voy a generar. Luego viene la unidad de medida. La unidad de medida es lo que nosotros vamos a utilizar de ese material. Por ejemplo, estamos haciendo una descripción acá, cemento. Entonces, el cemento tiene una característica, especificación técnica como cemento Portland. Eh, entonces, esa descripción la vamos a medir en unidades. ¿En qué unidad vamos a trabajar el cemento? Por ejemplo, el cemento debe trabajarse en kilos, kilogramos. Entonces aquí, en la unidad, vamos a colocar las unidades de medida para estos materiales. ¿Sí? Para estos materiales. Eh, Vamos, por ejemplo, después de la unidad, vamos a conocer cuánto me vale a mí en el mercado esa unidad de medida. Entonces, el valor, ese se llama valor unitario. Ojo, es lo que me cuesta a mí esa unidad de medida en el mercado. O sea, ¿cuánto me está costando a mí, por ejemplo, el kilogramo de cemento? ¿Sí? Esa es fundamental, ese proceso. Ustedes también habían hecho una tabla donde habían consultado los precios de materiales. Cuando ustedes consultaron los precios de materiales, les dijeron el precio del material en la presentación que viene comercialmente. Si ese material viene presentado en por ejemplo, el saco de cemento viene en presentación de un saco de 50 kilos y vale tanto. O sea que esos sacos de 50 kilos que cuesta X valor, debo conocer exactamente cuánto me vale el kilogramo. Entonces hago una reglita de 3 y saco el valor del kilogramo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la pintura. La pintura viene, si uno revisa, viene por litros. Pues la mayoría de las personas hablan de galones, pero yo no puedo hablar de galones en este momento porque estamos hablando en sistema ISO. Nosotros tenemos que manejar el sistema internacional de medidas y Colombia maneja sistema internacional de medidas. Entonces, nuestra, nuestra unidad no es el galón, porque ese es un sistema inglés, ese no es un sistema internacional de medidas.
Entonces, en la pintura lo que se maneja son litros. Ese es el valor de nuestro unidad de medida. Entonces, el valor unitario es el valor de esa unidad de medida con respecto al material que nosotros estamos usando. Ahora viene la cantidad. Cantidad. La cantidad es lo que yo voy a necesitar de ese material en la fabricación de esa unidad de medida, en este caso el metro cúbico. Entonces, ¿cuánto necesito yo de ese material para la fabricación de esa unidad de medida o para el proceso de actividad de esa unidad de medida? En este caso, que es la fabricación de concreto en obra metro cúbico, entonces necesitamos saber cuánto necesitamos nosotros, por ejemplo, de cemento para fabricar un metro cúbico de concreto de 21.5 megapascales. Ahí está la especificación. Entonces esa cantidad es la que viene acá. Y por último viene lo que se llama el valor total. Entonces en el valor total, vamos a encontrar la multiplicación de ese valor unitario de lo que me está costando la unidad de medida del material por la cantidad de material que yo necesito. Ese valor unitario por la cantidad de material. Ahí me da el valor total. ¿De qué estamos hablando inicialmente? De los materiales. ¿Sí? Materiales. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, vamos a empezar a realizar nuestro análisis unitario. Entonces, este elemento que estamos haciendo acá es nuestro análisis unitario. Vamos a dejar el ítem, no vamos a colocar aquí ni códigos ni nada. Ahora posiblemente lo organicemos. Entonces vamos aquí al primer punto, descripción. Entonces voy a colocar aquí, ¿qué materiales necesito yo para fabricar concreto? Entonces necesito cemento. ¿Cómo se llama ese cemento? Se llama cemento Portland. ¿Sí? Cemento Portland. Ese cemento Portland es el que nosotros vamos a utilizar para nuestra fabricación de concreto. Así se llama el cemento. Cemento, usted lo conoce como cemento, pero realmente técnicamente se llama cemento Portland. Luego vamos a necesitar arena, pero esta arena va a ser arena de cantera, no de río. Ya habíamos hablado por qué no usábamos arena de cantera, de río. La grava también, grava. Aquí podemos especificar, por ejemplo, el tamaño de esa grava. O sea, podemos decir que es grava de media pulgada, grava de media pulgada, ¿sí? También de cantera, no de río. Ahí estamos especificando claramente. Entonces, en el caso nuestro, cuando miremos exactamente qué es lo que vamos a fabricar y nos digan, ah, listo, usted me dijo que me iba a fabricar concreto de 21.5 megapascales con estos materiales. ¿Dónde están esos materiales? Entonces van y los verifican. Verifican que sí sea cemento Portland, verifican que sea arena de cantera, verifican que sea grava de media de cantera. Y pues por último sería el agua, que el agua sí la tenemos disponible en, en, en la obra. Tenemos que tener agua disponible porque todo lo que fabrica el hombre necesita agua. Entonces tenemos esos
4 materiales fundamentales para la fabricación de ese concreto. ¿Cuál es la unidad de medida acá? La unidad de medida, entonces, cemento Portland es el kilogramo. La arena de cantera es el metro cúbico. La grava, también metro cúbico. Y el agua, litro. El litro. Entonces, esas son nuestras unidades de medida. Entonces, aquí tenemos nuestras unidades de medida en las que vamos a trabajar estos materiales. ¿Cuál es el valor unitario? Ah, listo. Entonces, ahora sí, vámonos por acá y miramos. Saco de cemento. Entonces, miremos, ¿cuánto me vale a mí el saco de cemento? Entonces, supongamos que el saco de cemento me cueste a mí 25.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí 25.000 pesos, entonces, yo lo que necesito es saber cuánto trae el saco de cemento. Entonces, si vamos al saco de cemento, el saco de cemento trae 50 kilogramos. ¿Sí? 50 kilogramos. Entonces, el saco de cemento son 50 kilogramos. 25.000 pesos me cuestan esos 50 kilogramos. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí el kilogramo, que es lo que yo necesito acá en la unidad de medida? Yo necesito saber cuánto vale este kilogramo, pero a mí me venden el saco en 25.000 pesos y trae 50 kilos. Entonces lo que hago simplemente es colocar acá y decir 25.000 dividido 50 kilos. Y me da el precio del kilogramo. O sea, vale 500 pesos el kilogramo. O sea que el valor unitario aquí son 500 pesos. Ese valor unitario que yo acabé de realizar es conociendo exactamente el valor del material en el mercado. Entonces en el mercado van a venir materiales en presentaciones diferentes. Yo puedo utilizar otra medida, puede haber sacos de otra medida acá, sí los hay. Hay un saco que sacaba una cementera en Boyacá, Paz del Río, hace años. Yo no sé si todavía existe eso. Eh, Sacaba sacos de cemento de 42.5 kilogramos. Era la medida que yo sacaba. Entonces, en vez de colocar aquí 50 kilogramos para ese saco, colocaría uno 42.5 y dividiría ese precio entre esos 42.5 y aparecería aquí exactamente el valor que me corresponde por kilo. Ahora, la arena de cantera, metro cúbico. ¿Cuánto me vale a mí un metro cúbico? Entonces, lo más seguro es que ustedes ya consultaron cuánto vale un metro cúbico de arena. Normalmente va a costar unos 60.000 pesos, 65.000 pesos. Vamos a colocarle aquí 60.000. ¿Sí? 60.000 pesos. Vamos a configurar bien esta sin decimales, que es 60.000. Y la grava me está costando a 90.000. Esos son precios de por acá de Cali, ¿sí? Del Valle. Cali, Palmira. Puede que haya otras regiones donde el precio de estos materiales sea diferente. Y el agua, a mí me cobran, si uno, ¿cómo se da uno cuenta del valor del agua? En el recibo de agua y energía. Entonces, en el recibo que me llega a mi casa, voy a encontrar el valor del metro cúbico. Entonces, ¿qué es la presentación del producto? El producto me lo entregan a mí en metros cúbicos y me cobran metros cúbicos. Entonces, eh, el agua
me llega a mí a un valor de 2.700 pesos, ¿sí? El metro cúbico. El metro cúbico, un metro cúbico. Ahora, yo necesito saber cuánto me vale el litro. Entonces, un metro cúbico, ¿cuánto tiene en litros? Ahí es donde yo tengo que saber exactamente. Entonces, el metro cúbico me vale 2.700, pero él no viene en metros cúbicos, viene en litros porque yo es lo que estoy utilizando acá. Entonces, ¿cuántos son los litros de un metro cúbico? Son 1.000. Mil litros corresponden a un metro cúbico. Ahora sí, ¿cómo hago? Simplemente en este proceso 2.700 lo divido entre 1.000. Entonces, igual, estos 2.700 dividido en 1.000 y me va a dar 2.7 pesos. O sea que el litro de agua que me llega a la casa me está costando 2.7 litros. ¿Sí? Aquí me aparece 3 porque lo redondeó. Entonces yo tengo que aumentar decimales para que realmente me quede como es. Es 2.70 litros. Perdón, 2.7 pesos por litro. Listo, ya tengo mis materiales, tengo mis precios, ahora las cantidades. Entonces el cemento porta. ¿Cuántos sacos necesito yo para fabricar un metro cúbico? Entonces, si ustedes ven la tabla, aparecen kilos. Entonces me dice que para fabricar un metro cúbico de concreto de esta resistencia, que es aproximadamente a 3.000 psi, entonces aquí necesito 350 kilogramos. Listo, 350 kilogramos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Igual, estos 500 por estos 350. Entonces me va a dar 175.000 pesos. O sea, esos 350 kilogramos me cuestan a mí 175.000 pesos. Para fabricar ese metro cúbico. Entonces ya tengo el primer valor. Vamos a copiar esta celda acá para que ya me siga apareciendo los valores. ¿Cuánta arena necesito? Si ustedes revisan la tabla, entonces aparece que en la tabla dice que para construir, vamos a mirar una tablita para que no nos... ¿sí? Vamos a ver dosificación de concreto. ¿Sí? Entonces, la dosificación de concreto. Entonces miremos esta. Entonces estamos fabricando es esta. 1, 2, 3. Esta de acá. 1, 2, 3. Entonces, estamos aquí. Cemento 350 kilos. 350 kilos. Arena, necesito 0.55. Yo realmente utilizo 3 cifras. Entonces, arena necesito 0.555. Entonces, necesito 0.555 y el valor es 60.000. Entonces, esos 0.55 me cuestan 33.300. Tengo el segundo valor. Ahora miremos en la tabla cuánta grava. Grava, metro cúbico, 0.84. ¿Sí? Yo normalmente la utilizo con 3 cifras, entonces sería 0.835. Ahí está aproximada.
0.835 de metro de grava. Y por último, ¿cuántos litros? Entonces miremos de nuevo la tablita. Entonces aquí dice que necesito, en promedio de agua necesito 170 litros. Entonces vamos a colocar allí 170 litros. Entonces simplemente aquí colocamos 170 litros. Enter. Y aquí me aparece el valor del agua, 459 pesos. Entonces, eso es el análisis que yo le estoy haciendo a los materiales. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden escribir al chat. Yo con mucho gusto les respondo cualquier inquietud sobre esto que estamos trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la sumatoria de todo esto. Entonces vamos a sumar lo que son materiales. ¿Cuánto me vale ese metro cúbico de materiales? Para materiales del metro cúbico de concreto. Vamos a hacer la sumatoria y me dice que ya llevamos 283.909. Entonces aquí vamos a colocar total parcial material. ¿Listo? Podemos inclusive combinar y vamos a tener esto. Vamos a hacerle un rayadito para entender claramente que ese es el valor de ese material. Ahora continuamos, vamos a hablar de la mano de obra. Entonces, la mano de obra. También podemos generar un ítem, listo, y vamos a decir, ¿qué necesitamos para la mano de obra? Pues necesitamos un oficial. Y vamos a necesitar un señor ayudante. Listo. Entonces, ahora, miremos en el oficial y en el ayudante. Vamos primero por acá, vamos a ver si conseguimos la tablita de tabla de rendimientos. Entonces miremos la tabla de rendimientos. Entonces, si nosotros observamos esta tablita de rendimientos, vamos a buscar por acá cuánto se demora preparación de mezcla de concreto a mano. Entonces mire, aquí donde dice mezcla de concreto a mano, sí, esta parte de acá, vamos a ver si la podemos seleccionar. Seleccionar todo, no, bueno, no aparece seleccionar. Pero bueno, aquí mezcla de concreto a mano. Entonces, donde dice preparación de mezclas, vamos a subir un poco para que lo vean. Preparación de mezcla de concreto. Vamos a hacerle aquí un zoom a esto. Entonces, preparación de concreto a mano. Me dice que metro cúbico. ¿Este valor qué es? El del oficial. Esta columna es del oficial hora. Y en la otra columna es ayudante hora. Entonces volvamos acá a la parte de preparación de mezclas, esta parte, ¿sí? Preparación de mezclas, ahí tenemos. Entonces dice mezcla a mano. Entonces el oficial, ¿cuántas horas se lleva preparando un metro cúbico? Se lleva 1 hora. Ese es el rendimiento ya establecido, ¿sí? Entonces, vamos acá. Unidad de medida. Hombre, hora. Y en el ayudante también, hombre, hora. Entonces aquí la unidad de medida es hombre hora.
¿Cuál es el valor unitario de ese hombre hora? Del oficial. Entonces vamos acá a lo que era la parte de salarios. ¿Sí? Aquí también teníamos otro de salarios, creo que era este el que hicimos la vez pasada. Entonces, me dice que el ayudante tiene este valor y que el oficial tiene este valor. Entonces vamos acá, decimos que hombre hora es igual al valor de este. O sea que el hombre hora del oficial es 9.216 pesos. Enter. Entonces 9.216 pesos con 93. Quitémosle esos decimales, dejámoslo allí en 9.217. Y vamos para el ayudante. Igual, vamos aquí al ayudante, 6.144,62. Entonces vamos aquí a traer este valor, damos aquí Enter. Y 6.144,62 vamos a disminuir decimales. Ya tenemos esos valores. Ahora, ¿cuál es la cantidad? La cantidad es muy vital, esta parte de la cantidad. ¿De dónde sacamos esa cantidad? Del rendimiento. Si no tenemos el rendimiento, entonces más o menos promediemos, hagamos cálculos de alguna manera, saber cuánto realmente es el rendimiento de eso. Normalmente esos rendimientos, como les decía, son especificados porque alguien se puso en la tarea de medirlos en obra, cuánto se demoran haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso ya está establecido en la tablita, entonces vamos a utilizar los valores de la tablita. Entonces, en la tabla me dice que el ayudante en la preparación de mezclas se demora 8 horas. 8 horas. Estamos hablando de un ayudante. Si son 2 ayudantes, serían 4 horas lo que se demorarían. Si son 3 ayudantes, serían 8 dividido 3. Si serían 4 ayudantes, serían 2 horas. Si fueran dos oficiales, serían 0.5 horas. Eso ya es otro cuento, ¿sí? Pero entonces está establecido con un oficial y un ayudante. Entonces vamos aquí a la tabla y decimos que el oficial, la cantidad, se demora 1 hora. Y que para el ayudante se demora 8 horas. Eso es nuestras cantidades para este caso. Lo mismo para este. Entonces, 1 y 8. Eso es en la mano de obra. Ahora simplemente lo que hacemos es calcular acá. Listo. Y aquí calculamos. O sea que en mano de obra necesitamos 9.217 para el oficial, que es lo que se ganó en la hora, y para el ayudante que ganó en 8 horas, 49.157. Hacemos la sumatoria de estos valores, aquí, Enter, y entonces obtenemos este otro valor. Entonces aquí vamos a formatear esto. Perdón, hice un enredo acá. Listo, vamos a formatear y vamos a decir que es total parcial mano de obra. Voy a copiar esta frasecita acá, a pegarla acá y voy a decir mano de obra acá. M. O sea que el total parcial de mano de obra es 58.370. Ahí ya tengo mi valor con respecto a la mano de obra. Entonces,
Cada elemento de estos que hablábamos, el material, la mano de obra y ahora el equipo, lo vamos sumando, o sea, vamos haciendo una totalización de lo que cuesta cada cosa. Entonces, en este caso, ya tenemos el valor total del material y tenemos el valor total de la mano de obra. Ahora vamos a referirnos al equipo. Vámonos aquí al equipo, ese equipo. Y en el equipo, ¿qué voy a necesitar? Por supuesto que voy a necesitar herramienta menor. Entonces aquí simplemente voy a colocar aquí herramienta menor. Entonces los baldes, las palas, el palustre, no sé, varillas, ¿sí? Para chuzar, todo eso, el cajón, la carreta o el buggy, ¿sí? Como lo quieran llamar. Entonces todas esas cositas deben ir aquí, herramienta menor. Aquí, ¿cuál es la unidad de medida de la herramienta y del equipo? Equipo hora. Equipo hora. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me vale a mí el equipo hora de eso? ¿Cuál es el valor unitario del equipo de hora? Entonces, en la herramienta menor hay algo bien especial. En algunos casos, esto se maneja por porcentaje. Entonces, aquí equipo hora, perdón, podemos también trabajar otro valor diferente. Por ejemplo, decir no es equipo hora, sino porcentaje. Podemos también trabajarlo así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a trabajar con la herramienta es el porcentaje de lo que me vale la mano de obra. Entonces vamos a coger este valor de mano de obra, y lo vamos a trasladar acá. O sea que vamos a decir igual, la mano de obra es esta. Entonces para la herramienta menor vamos a tomar un porcentaje de la mano de obra. Entonces el total de la mano de obra me va a servir para eso. ¿Cuál es la cantidad? Entonces ahora sí hay que mirar cuánto es que en algunas partes utilizan el 2%. ¿Sí? Otras veces en los análisis unitarios se utiliza el 10%, perdón, el 5%. Y otras veces se utiliza el 10%. Ustedes ya definen qué valor de porcentaje para la mano de obra en la herramienta, en el equipo van a utilizar. No mano de obra, equipo. Entonces, en este caso, voy a utilizar un 5%. Entonces, aquí voy a decir que es el 5, ¿sí? El 5% equivale a 0.05. Eso es el 5%. ¿Sí? Que es lo mismo también a colocar aquí el 5%, o sea, lo mismo que yo coloqué aquí es esto mismo que acá. Yo puedo manejarlo así o puedo manejarlo así, pero como ya puse unidad de medida, porcentaje, entonces lo coloco aquí 0.05. Si yo hubiera utilizado aquí equipo hora slash h, ¿sí? Diciendo que era equipo hora, entonces eso lo que hubiera colocado acá era decir simplemente aquí podía haber colocado un 5%, o sea, como está especificado acá. Pero en este caso, como aquí la unidad de medida la coloqué en porcentaje, entonces aquí pongo 0.05. Ahora lo que hago es multiplicar estos dos. Igual este por este valor. Y me da 2.919 pesos. Ese sería el valor de esa herramienta.
Ahora viene otro ítem que es la mezcladora. ¿Sí? O sea, yo necesito utilizar mezcladora. Entonces, mezcladora. Aquí el mezclador así, voy a decir que es equipo hora. Entonces aquí en este equipo hora, ahora sí voy a saber cuál es el valor unitario, cuál es el valor unitario de la mezcladora. Entonces, yo puedo hacer varias cosas. Uno, alquilar el equipo. Sí, alquilar el equipo. O eh, comprarlo. Entonces miremos si lo compramos. Entonces supongamos que yo compré la mezcladora. Entonces mezcladora. ¿Cuánto costaba esa mezcladora? Costó 1.500.000. ¿Sí? Supongamos que eso es lo que me está costando esa mezcladora. Me costó 1.500.000 pesos. Pero resulta que pues es un aparato que va a estar allí y él va a funcionar y toda la cosa. Pero yo necesito saber realmente ese valor de 1.500.000, cuánto me cuesta la hora de ese equipo. Los equipos en Colombia, como todos los elementos que uno compra, se deprecian. Depreciación es que van perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. A medida que van pasando el tiempo, pierden valor. Eso se llama una depreciación. Eso es contablemente. ¿Sí? Contablemente. Usted puede tener un aparato y decir, no, ese aparato me vale eh, 10 millones y dentro de 10 años decir que todavía vale los 10 millones. Ah, sí, usted lo dice. Pero si le aplicamos la depreciación contable, ese aparato en 10 años ya no vale nada. Vale 0 pesos. 0 pesos porque ya se depreció. Esa depreciación contable normalmente está estipulada por años. Entonces, un ejemplo, un, una máquina como esta, la depreciación es de 3.5 años o 3 años, ¿sí? Normalmente se maneja a 3 años, ¿sí? 3.5 o 3 años, pero normalmente es a 3 años. Entonces, la depreciación de esta mezcladora en 3 años vale 0 pesos. Entonces vamos a dividir en esos 3 años cuántas horas se trabajaron. Entonces, es suponiendo que se utiliza eh, una cantidad de tiempo determinada. O sea, trabajamos todos los días. Entonces, vamos a decir en cuánto me vale a mí esa máquina en 3 años. Entonces, vamos a conocer cuántos días tienen 3 años y cuántas horas tienen 3 años. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, en un año tenemos 12 meses, ¿sí? Entonces tenemos 12 meses en un año. Tenemos 30 días por mes, ¿sí? Y son 3 años, o sea, serían, en esos 3 años serían 36 meses. 36 meses. Entonces, este sería un año, este serían los días por mes y estos serían los 36 meses. Entonces miremos el número de días, ¿sí? Entonces igual 30 días por 36 meses.
serían 1080 días. Pero en esos 1080 días yo utilizo, por ejemplo, la máquina cada 8 horas. Entonces 8 horas diarias, que me darían en horas igual 1080 por 8 horas. Serían 8640 horas. Eso es lo que me cuesta a mí esa, esa, esa máquina a medida que se va depreciando. 8640 es el tiempo trabajado, ¿sí? Porque son 8 horas. No son las 24. Sí, realmente no son 24, son 8 horas. Ese es el tiempo laboral que uno tiene en obra, entonces normalmente ese es el tiempo laboral. Ahora, tenemos 1500, entonces 1.500.000 dividido, entonces vamos a dividir igual este 1.500.000 dividido 8.640 y me da 174 pesos hora. Eso es lo que me está produciendo, o sea, eso es lo que me vale a mí esa máquina cada hora, 174 pesos. Pero, pero, pero es que no es lo que valga la máquina, es lo que trabaja, porque es una máquina de producción. Entonces, ¿cuánto le vamos a aplicar de producción a la máquina? Si a mí me vale 174 pesos hora, la máquina como tal, el hecho de estar ahí, ¿cuánto vale la producción? Entonces vamos a aplicarle un 50% a este valor. Entonces vamos a aplicar acá un 50%. Entonces vamos a decir igual, estos 174 por el 50%. Y me da 86.81. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces estamos haciendo un 50% de productividad, o sea, 86.81 pesos de esa máquina. Adicionalmente, mantenimiento. ¿Cuánto le vamos a colocar? Vamos a colocar un porcentaje de mantenimiento. Entonces vamos a decir que ese mantenimiento es un 25%. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Y vamos a decirle que vamos a tener un 25% de mantenimiento. O sea que, ¿cuánto me vale? Igual estos 173 por un 25%. Ya tengo otro factor allí. Y le puedo colocar un 5% de imprevisto que no se utilice por alguna razón o la máquina pues se hizo el mantenimiento pero igual falló y se paró 1 o 2 días, entonces vamos a colocar en el imprevisto sí es muy bajito el porcentaje, normalmente es el 5%. Entonces vamos a colocar igual este por este señor, entonces son 8 pesos de esos imprevistos. Por hora, ojo, ojo, esto es por hora. O sea que en un día el 5% serían 8.68 por 8 de ese día. Si ese día no se dañó, pues ahí tenemos ese imprevisto. Listo. Ahora sumemos todo. Vamos a ponerle aquí valores. La mnemotecnia, o sea, ¿a qué corresponde? El 50% sería la productividad. Un 25% mantenimiento. Y un 8.68 sería imprevisto. Cosas como transporte y todo eso, eso no va aquí,
porque eso no es parte del proceso de la fabricación. El transporte normalmente lo paga el cliente, ya que eso no corresponde a lo que nosotros, o lo paga, bueno, hay otras maneras de pago de ese transporte, entonces ahí no hay necesidad de eso. Vamos a hacer la sumatoria, entonces sumatoria, aquí me va a coger todo, pero la idea es que yo trabaje solamente desde el 173 hasta acá. Estos 8.640 son las horas trabajadas en los 3 años. Entonces, ya tenemos aquí sumatoria. O sea que la máquina debe producir hora. El valor unitario son 312 pesos hora. Entonces ya tenemos aquí 300 pesos, 312 pesos hora. Eso es lo que va realmente a producir la máquina. Entonces ahora vamos acá y decimos cuántas horas vamos a trabajar. ¿Cuánto creen ustedes que puede ser? Revisemos. Si nos ponemos a analizar lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a encontrar que en la mano de obra el máximo manejo del tiempo es el ayudante, que son 8 horas. Entonces normalmente se coloca el máximo tiempo que se utiliza en el proceso. Entonces en este caso es el del ayudante. Por ejemplo, el máximo de toda la mano de obra es el ayudante, 8 horas. Entonces eso es lo que se coloca en el equipo, es 8. Y ahí ya nos da el valor de lo que me vale esa máquina en esas 8 horas, en ese trabajo. ¿Sí? Ahí ya está. Ahora simplemente hacemos la sumatoria de lo que es el equipo y vamos a copiar esto. Vamos a formatear primero acá y vamos acá a copiar esto y ponemos acá total parcial equipo. Listo, ya tenemos acá nuestro trabajo. Perdón un momentito, se me está descargando el computador. Lo voy a conectar. Listo, ya lo cuadré. Entonces ya tenemos eh, nuestros valores determinados por cada elemento. Entonces tenemos el elemento del material, tenemos el elemento de la mano de obra y tenemos el elemento del equipo. Ahora vamos a saber cuánto nos cuesta realmente todo. Entonces vamos a hacer la sumatoria del material, de la mano de obra y del equipo. Es igual este valor más este otro valor más este otro valor. Entonces me dice que ese concreto fabricado en obra me cuesta 347.690. Vamos a colocarlo acá en negrita para que me cuente con ¿sí? Que sea más grande. Entonces aquí sería total unitario. Este ya sería nuestro valor determinante de cuánto me está costando a mí construir o fabricar un metro cúbico de concreto. Es muy importante que aquí también tengamos ese valor.
Entonces vamos a pasarlo acá, igual este valor. Es aquí. Entonces la fabricación del concreto en obra por metro cúbico de una resistencia de 21.25 megapascales me cuesta 347.698. Eso es en obra. En obra. Entonces, aquí ya en este análisis ya tengo claro exactamente cuánto me vale a mí ese concreto. Haciendo así someramente, ya conociendo el valor del concreto, lo que yo necesito es saber, por ejemplo, si yo voy a tirar un piso. Supongamos que yo tenga un piso de concreto y yo necesite concreto. Entonces, ¿qué cantidades de obra necesito en ese piso? Entonces, supongamos que el piso tenga 3 metros, ¿sí? 3 metros de ancho por 4 metros de largo, 4 metros de largo, y le vamos a hacer una capita de 5 centímetros, 0.05 centímetros, el espesor, ¿sí? Pongámosle aquí centímetros. Entonces, este es el ancho de esa placa, este es el largo y este es el espesor. El espesor siempre se maneja con una E, ¿sí? Entonces vamos a cuadrar estos elementos así. Vamos a centrar esto para que nos quede más claro. Entonces, estos serían los valores eh, que nosotros vamos a usar. Entonces tengo una losita o una plaquita de concreto que la vamos a hacer de 3 metros de ancho por 4 metros de largo por 5 centímetros de espesor. Entonces ese va a ser el grueso de la plaquita. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico estos valores. Y voy a multiplicar esos valores. Igual este por el largo por el espesor. Y ya tengo los metros cúbicos que yo voy a necesitar. O sea, estos 0.06, ¿qué serían? Metros cúbicos. ¿Metros cúbicos de qué? De concreto. O sea, este es el volumen de concreto que voy a utilizar. Ese es el volumen de concreto, ¿sí? Este es el volumen de concreto que yo voy a utilizar. Entonces 0.06 metros cúbicos necesito de concreto. ¿Cuánto me cuestan esos 0.06 metros cúbicos? Entonces 0.6 metros cúbicos lo multiplico por ¿cuánto? Por 347.698. ¿Sí? Ese es la cantidad de metros cúbicos que necesito. ¿Cuánto me cuesta esto? Entonces igual este por este valor. Y ese concreto me cuesta 208.619. Este es el valor de nuestro concreto para esa losita.
¿sí? Para esa losita. Entonces tengo un valor de 208,619. Ya sé que eso me cuesta. Entonces, cualquier cantidad de concreto que yo vaya a necesitar, ya lo multiplico por esto. Este valor, ¿qué es? Las cantidades de obra. Estos son los valores que me van a dar las cantidades de obra. 0.6 metros cúbicos es la cantidad de obra que yo necesito para esa losa. Entonces ahora 0.6 por el valor del metro cúbico de concreto me cuesta esto para hacer esa losita. Pero es solo el material, ojo, solo el material, o sea, el concreto que yo voy a necesitar para eso me cuesta eso, me cuesta esos 208. Pero ya la puesta, o sea, ya que lo echen allí en el sitio, lo nivelen, le pongan todo, o sea, le hagan el terminado, ese es otro análisis unitario. O sea, la colocación, la mano de obra que corresponde a la colocación del material, que es concreto, en el sitio para generar la losa. Ahí solamente tengo el valor del concreto, no más del concreto, porque eso fue lo que analizamos nosotros en este punto. Nosotros analizamos aquí en este punto el concreto como tal. Entonces, a esto que acabamos de hacer, entonces, ¿cómo lo definimos? Análisis unitario. Ojo, aquí hay un ojo, y es que el análisis unitario es nuestro soporte. Todo esto es nuestro soporte para efectivamente calcular nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto se basa en esos análisis unitarios. Cuando yo realice todos los análisis unitarios que yo necesite para mi construcción, voy a tener un presupuesto más claro, más detallado, y lo puedo verificar claramente en qué momento esos precios variaron por alguna razón, porque tengo el análisis unitario. Entonces, con esto podemos empezar a hacer análisis unitario, ¿sí? Entonces, muchachos, ya pueden empezar, por ejemplo, a hacer un análisis unitario de la fabricación de mortero, o el análisis unitario de la construcción de un muro en mampostería con ladrillo macizo. Pueden hacer eso. Entonces, como práctica, háganlo como práctica, no como tarea. Sería que hicieran ese proceso eh, para que vayan realizando los procesos de análisis unitario. Revisen el video, revisen de nuevo cosas que de pronto no hayan clarificado. El video les puede dar muy buenas ideas sobre esto. Y no duden, muchachos, en consultarme. Pueden hacerlo. Recuerden que de pronto los fines de semana no voy a estar muy disponible para consultas, pero lo que es de lunes a sábado a mediodía me pueden consultar cuando deseen. Tampoco pues en las horas de la noche muy tarde, yo me desconecto por ahí después de las 7 de la noche, ya no vuelvo a recibir. Pues por supuesto que recibo los mensajes, pero no los contesto. Entonces, por favor, cualquier inquietud, hágamela saber con respecto a este tema. Es un tema bien interesante de los presupuestos, y pueden hacer uso también del video para refrescar el conocimiento sobre este proceso. Les agradezco mucho la atención a ustedes. Recuerden que hoy ha sido especial en ese sentido, porque esta semana estamos en una semana que se llama la Semana de Confraternidad en el SENA.
Entonces nosotros los instructores tenemos una serie de eventos que nos hacen para hacer como una semana de esparcimiento. Algo así como un descansito pequeño, porque igual seguimos dando algunas actividades y algunos procesos que se hacen en el centro. Pero ahí les dejo el video de la clase de hoy y espero lo disfruten, espero les sirva bastante para su proceso de formación. Les agradezco mucho la atención y nos veremos en la próxima clase, que es el próximo martes. Muy amable y buenos días para todos.